Bien amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Redes y Poder. Hoy día, evidentemente, las noticias siguen estando sobre el accionar, la declaración y la manera en que el nuevo gobierno, el gobierno electo, Pedro Pablo Kuczynski y su equipo, vienen ajustando los temas relacionados a lo que va a ser el gabinete de este gobierno que se inaugura el 28 de julio y por supuesto la expectativa está en los nombres, ¿no es cierto? Hoy estuvo Pedro Pablo Kuczynski reunido justamente con su vicepresidente Martín Vizcarra y también con Mercedes Arauz y con otros miembros de su equipo más cercano. Estuvo en San Isidro durante varias horas definiendo varios temas relacionados a qué es lo que va a pasar en los próximos días y horas. Así que hay un pequeño informe que le tenemos para que usted, digamos, se oriente y tenga una línea de información interesante e importante sobre lo que está pasando en este momento con el próximo gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Adelante, por favor, director. Acudió al Centro Empresarial de San Isidro para reunirse con su equipo técnico que integrará la comisión de transición frente al próximo gobierno. Con mi equipo de trabajo sobre programa de gobierno, transición, que va a durar toda la mañana. Y va a estar Meche, va a estar Martín, va a estar Torne, en fin, todos los que ustedes conocen. Confía que se reunirá con la lideresa de Fuerza Popular y con representantes de su entorno después que el Jurado Nacional de Elecciones confirme el resultado de la elección presidencial. El virtual presidente Pedro Pablo Kuczynski señaló estar abierto al diálogo. Por otro lado, expresó su apoyo a los venezolanos que pasan por un mal momento económico. En tanto, Martín Vizcarra, quien fue nombrado jefe del grupo de concertación, señaló que aún no se han definido nombres para el gabinete. No hemos definido nombres, pero sí, Pedro Pablo ha manifestado tener una apertura. Queremos que sea un ministerio amplio donde todas las fuerzas políticas puedan también ser parte. Y aunque hay quienes ya lo han propuesto como el nuevo premier, aún nada está dicho. Bien, como queda claro entonces, Martín Vizcarra es el hombre por el momento. Lo único confirmado es el señor Alfredo Torne, que va a ser el ministro de Economía. Lo demás no se tiene todavía con claridad. Y lo que ha dicho Martín Vizcarra es que va a trabajar para tener una propuesta de nombres para este primer gabinete hacia fin de este mes. Estamos hoy día, creo que 13 o 14 de junio. 14 de junio, perdón, así que todavía faltan 2 semanas para poder saber quiénes van a ser los integrantes del Poder Ejecutivo nuevo que va a jurar el 28 de julio de este año. Pero el diálogo sigue estando presente, ¿no? El diálogo, esta conversación que no termina por cuajarse entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. ¿Y por qué es importante hablar de este tema? Bueno, obviamente, ¿no? Keiko ha tenido en realidad la mitad de los votos y Pedro Pablo la otra mitad de los votos. Entonces, en esta justa electoral tan estrecha, siendo Keiko Fujimori y el fujimorismo los que tienen en sus manos el poder legislativo en términos numéricos y reales, lo que se necesita es coordinar. Lo que se necesita es establecer vínculos y puentes de comunicación que sean reales y que sean fluidos. Eso en la actualidad no está ocurriendo. Como ustedes saben perfectamente, desde que se produjo el reconocimiento del triunfo de Pedro Pablo Kuczynski por Keiko Fujimori, no ha habido ninguna declaración de parte de la candidata o ex candidata presidencial del fujimorismo, de Fuerza Popular. Ella no ha dicho una palabra más. Están los voceros diciendo una cosa u otra cosa, igual que en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, pero ella no se ha pronunciado al respecto. Y es necesario saber cómo se va a enfrentar esta situación en los próximos días. Claro, nadie está pidiendo que se haga el día de hoy o mañana o pasado, pero sí es bueno tener una idea porque esta incertidumbre que se va creando tampoco es buena para el país, ¿no es cierto? Me imagino que usted en su casa lo que quiere es que haya, digamos, menos decibeles en el volumen de esa comunicación política y que haya más coordinación, más armonía. Todos los peruanos buscamos que los poderes públicos, entendiendo que siempre hay, digamos, disputas o tendencias o diversas opiniones en una democracia, eso es bueno, pero es importante que las líneas matrices estén más o menos coordinadas. Y el Congreso de la República, con 73 congresistas, necesita tener una dirección que esté de alguna manera alineada
a lo que va a hacer el Ejecutivo. Si no, va a ser bien complicado para el país ponernos de acuerdo. ¿Qué dijo Juan Cheput? Juan Cheput ya va sonando, digamos, un poco discordante, ¿no? Porque la impresión es que por un lado hay quienes quieren construir puentes de comunicación con el fujimorismo, pero siempre sale Juan Cheput y da la impresión de que él tiene, digamos, otra posición, que no sabemos si es una que le manda a Pedro Pablo decir o es una personal, porque él termina diciendo como que son los fujimoristas los que tienen que pedir perdón o algo por el estilo. A ver, ¿qué dijo Juan Cheput exactamente? Escuchemos, por favor. Adelante. Yo creo que Keiko Fujimori está muy distante de lo que pueden decir algunos de sus voceros. Y yo, en todo caso, espero que estos señores parlamentarios entiendan cuál es la situación. Inclusive yo lamento que el señor Becerril siga refiriéndose al presidente electo como Mr. Kuczynski. Eso verdaderamente es una falta de respeto al presidente electo del país. Y también Marta Chávez, eso no me parece. Si bien es cierto, yo comprendo la situación que ellos están atravesando por haber sido derrotados en el proceso electoral, también es cierto que continúan con algunas declaraciones, desde mi punto de vista, descorteses, que no se condicen con el pensamiento de ellos mismos de decir o solicitar disculpas. Solicitan disculpas y siguen agrediendo, entonces hay una contradicción. Creo que deberían aclarar su pensamiento, deberían ser conscientes que hay una realidad política en el Perú, de que hay un deseo de parte de nosotros de tender puentes. Sí, yo creo que hay un deseo de tender puentes, pero a veces lo que uno dice no es lo que debería decir. En todo caso, creo que hay que estar de acuerdo también con el señor Cheput en el sentido de que tiene, digamos, poco sentido en este momento estar hablando de Mr. Kuczynski o estar refiriéndose de tal o cual manera peyorativa sobre el presidente electo Pedro Pablo Kuczynski. Ya, ya eso ya pasó, pues si vamos a seguir en esa historia, ¿hasta cuándo vamos a continuar así? Esto ya tiene que terminar. Ya la elección se produjo, ya se aceptó el resultado. Ya prácticamente pues la historia está escrita en esta parte. Entonces, ¿qué queda por hacer? Lo que queda es, insisto, tratar de construir los puentes de comunicación, si no esto va a ser ingobernable. Verónica Mendoza tiene una posición, bueno, como la que ella pues tiene, ¿no? Dice que sí y a veces dice que no. Entonces, ella dijo que se iba a reunir con Pedro Pablo Kuczynski, pero Pedro Pablo ha dicho hace un rato que habló por teléfono con ella. Entonces creo que ya se produjo la reunión famosa o la comunicación famosa. La señora Glave dijo en una entrevista que ellos, más allá de la reunión, que era un tema anecdótico, lo importante era que ellos iban a plantearle una agenda a Pedro Pablo Kuczynski y eso era lo que ellos tenían que hacer, o lo que Pedro Pablo tenía que hacer. Y que la reunión era un tema casi irrelevante. Bueno, ok, puede ser que sea irrelevante, pero ahí está, Verónica Mendoza terminó hablando por teléfono. Parece que lo que tiene, digamos, temor la señora Mendoza es la de la fotografía con Kuczynski. Bueno, en todo caso, así es la política. Para terminar, y antes de hablar con nuestro invitado el día de hoy, es importante comentar lo que dijo Pedro Cateriano, ¿no? Ayer hemos comentado lo de Pedro Cateriano en el sentido que, bueno, estas condecoraciones de alguna manera clandestinas, por lo menos a nosotros nos parecía que no venían al lugar. Pero él ha colocado información en las redes sociales señalando que esto es republicano, esto tiene casi una tradición el dar este tipo de condecoraciones y mostró varias fotografías de varios gobiernos donde se condecoran. Ahí se ve al doctor García Pérez, a Joselo como canciller, al doctor Javier Velázquez Ken, y hay otros apristas y otras personas muy connotadas que han recibido estas condecoraciones. En todo caso, de esa manera él explicaba su pensamiento y por qué sí le parecía que esto venía al caso. Ahora, ¿qué cosa dijo Cateriano exactamente? Creo que tenemos una declaración de él, a ver si la podemos escuchar, por favor, director. En mi caso, fíjese, curiosamente, yo tengo varias condecoraciones del máximo nivel de algunos países y no la tenía de mi país, yo no la he reclamado. Es una tradición que cuando culmina una función un primer ministro se le conceda la Orden del Sol en el grado de Gran Cruz. Eso ha ocurrido con los primeros ministros del gobierno de Lapra, de Toledo, y hoy día he publicado una foto también durante el gobierno. No, en privado no ha sido en Palacio de Gobierno, que es un salón público. Bueno, pero buscaron a los medios. Bueno, en realidad no se supo. La resolución, claro que están. Las resoluciones no se publican de las condecoraciones. Ese es otro aspecto que algunos abogados que trabajan
para algunos congresistas electos desinforman a la opinión pública. Las resoluciones supremas de condecoraciones no se publican en El Peruano. Bueno, en familia, con el grupo de amigos, porque nosotros no somos de despilfarrar el dinero público, hacemos reuniones austeras. Yo en muchas ocasiones invito a la prensa y generalmente no va. Bueno, ese es el doctor Cateriano, un hombre tan importante en este proceso político, en verdad. Es mejor no escuchar sus explicaciones, que son en realidad malabares de la política, que son tratar de explicar que por qué sí y por qué no. Más bien, sí, siempre creo que hay que reconocer a Cateriano lo importante que ha sido él en este proceso, porque de muchas formas su actitud frente a lo que ha sido desde el principio hasta el final esta convocatoria electoral, a pesar de algunas veces que se salió del carril opinando en contra de una candidatura, pero más allá de eso, Cateriano ha sido un pilar en realidad y hay que reconocerlo en este proceso electoral. Eso sí creo que vale la pena, más allá de sus condecoraciones, quizá por eso valga la pena condecorarlo a Cateriano, ¿no? Pero siempre la clandestinidad no creo que sea algo que ayude. Él explica que no, que sí, que fue en Palacio, que el Palacio es público. Bueno, ya, son malabares de la política. Pero lo que está presente, y ahí viene la conversación con nuestro invitado a continuación, lo que está presente en la mente de todos nosotros es una situación que comienza a preocupar. ¿Y cuál es? Bueno, el hecho de tener a un grupo parlamentario mayoritario, como el caso del fujimorismo, un gobierno como el del Pedro Pablo Kuczynski, con solo 18 congresistas, algunos quieren ser ministros encima, y entonces una situación de un manejo endeble, complicado. Entonces, nosotros queríamos traerle a su mesa esta noche, señor y señor que nos ve, la explicación casi pues como coquito de cuál es la importancia del Congreso, qué pasa en estas comisiones, qué se define ahí. Y hemos encontrado que la mejor persona para poder explicarnos esto es alguien que ha vivido dentro del Congreso prácticamente durante 11 años en un puesto fundamental como es la Oficialía Mayor. ¿Qué cosa es la Oficialía Mayor? Vamos a preguntarle. ¿Y qué cosa es lo que se espera de este Congreso en términos del manejo interno? Más allá de la política, digamos, ¿cómo se maneja esto? Y hacer algunas preguntas que seguramente usted también tiene en mente que le hemos apuntado en las redes sociales. Él es José Chevasco, también es analista político, por supuesto, pero él tiene una vida larga, no solo por delante, pero sobre todo para contarnos en el pasado. José, gracias por acompañarnos esta noche, muy amable. Por tus palabras, Muchas gracias, muy amable. Por estar con nosotros. En realidad, lo que hemos escuchado de muchas personas en los últimos días es qué cosa puede pasar en este Congreso, José, porque no se entiende con claridad si en realidad el fujimorismo es el que va a mandar en este Congreso en términos reales. Y entonces, bueno, la situación del presidente Kuczynski termina siendo de alguna manera mediatizada y condicionada a lo que quiera la señora Keiko, que es la que finalmente va a manejar su bancada, lo ha dicho. Entonces, bueno, son dos poderes que pueden estar en realidad a punto de enfrentarse y crear un problema enorme de ingobernabilidad. Entonces, primero explícanos qué es la Oficialía Mayor, donde tú has trabajado durante 11 años, y por qué es que tú conoces tanto del tejimaneje congresal. Gracias por la pregunta. Sí, es un nombre que llama la atención. Cuando yo llegué al Congreso a los 17 años, encontré ese nombre de oficial mayor y pensé que era un militar. ¿Hay oficial menor? No, pero te explico el porqué del oficial mayor. Claro. Porque el escalafón de empleados del Estado y también en el Congreso, desde el inicio de la era republicana, hablaba de diversas categorías de oficiales. Oficial décimo, oficial noveno, oficial quinto, oficial cuarto, oficial segundo, oficial primero y oficial mayor. Es decir, la línea de carrera era de oficiales. Es el nombre que llevaba el funcionario público de la época. Entonces, la tradición en el Congreso hizo que se mantenga el nombre del primer empleado con el nombre de oficial mayor. Hacia abajo ya cambiaron con el tiempo a nombres mucho más modernos, ¿no? ¿Qué trabajo realiza el oficial mayor del Congreso? El oficial mayor, mira, para que la gente entienda también, antiguamente el oficial mayor vivía en el Congreso. O sea, es verdad lo que yo he estado diciendo, casi has vivido. Es verdad. Cuando conocí yo al oficial mayor de la época, en el año 80, al doctor Lizardo Ugarte del Pino, lo que me llamó la atención era que al lado derecho de su escritorio tenía
unas gavetas con todas las llaves de las oficinas del Congreso. Cuando un parlamentario en ese momento iba y quería entrar a su oficina un sábado o domingo, no tenía, se había olvidado la llave, iban donde el oficial mayor y le pedían que le preste la llave que él tenía de la duplicado. oficina, en duplicado. Él guardaba las llaves de la institución. Muy bien. Es decir, el oficial mayor es el funcionario responsable de la marcha administrativa del Congreso, administra los recursos logísticos, humanos, también presupuestales. Pero en también, una época hubo un gerente general, yo recuerdo. Claro, y aún se mantiene con el nombre del director general de administración. Ya. En la época de gerente general se quiso darle una nueva nomenclatura a los cargos administrativos. Ya, pero era lo mismo en realidad. Pero en realidad es lo mismo. Y el oficial mayor para otros es el gran sacerdote, porque el parlamentario se confiesa ante él muchas veces. ¿En verdad? En verdad. Dios, debe tener orejas grandes, gran paciencia, porque el parlamentario le confía hasta sus problemas logísticos de la casa, el problema de las pensiones de los niños, sus problemas hasta a veces familiares. ¿Y por qué tiene que ver esta suerte de confesionario? ¿Qué tiene que ver o cómo puede resolver el señor oficial mayor los problemas de ese tipo de un parlamentario? Porque yo le decía lo siguiente: usted, esta es su casa. Si en su casa no lo ayudamos a resolver el problema, ¿dónde lo vamos a ayudar? Es decir, porque la casa del parlamentario es el parlamento. Entonces, hay parlamentarios, y quizás sin ser pecar de infidente, pero habían parlamentarios que llegaban con carencias hasta de un terno para la juramentación. Entonces me tocaba conseguir un financiamiento para eso. Otros parlamentarios que llegaban con problemas que no tenían cómo financiar cosas. Entonces me tocaba a mí, porque yo lo que buscaba en ese entonces como oficial mayor, era la tranquilidad emocional del congresista. Ahora, la gente debe estar preguntándose en este momento cuánto gana un parlamentario realmente, porque eso es lo que la gente dice: ganan 15.000 soles, 13.000 soles, 12.000, 20.000, 30.000. Bueno, ¿cuánto gana un congresista hoy día? Como sueldo, sujeto al impuesto a la renta y de libre disponibilidad, sueldo bruto, 15.000 soles. 15.000 soles mensuales. Mensuales. Y le dan una remuneración en julio. Y otra en diciembre. Y otra en diciembre. Por, como corresponde. Como gratificación, como corresponde. Sí. Pero hay algo más, creo que es. Reciben además un presupuesto de 7.000 soles sujeto a impuesto a la renta para sus gastos de los viajes de representación a su distrito electoral. Ya. ¿Y cuando tienen una comisión, una presidencia de una comisión, hay otro presupuesto adicional? No. No hay más. No hay más. más. O sea, eso es todo lo que se lleva es al bolsillo. Es todo lo que es al bolsillo. Ya. No hay más. Pero tienen otras cosas, pues, ¿no es cierto? A ver. Celulares. Sí, es cierto. Sí. Alimentación. No alimentación. Antiguamente el Congreso... Pero tienen un monto de celulares que es así como que medio... Es un tope. No es un sé. tope. No yo conozco el tope que era actual. Un montón de minutos, por ejemplo, de miles de soles, creo, al mes. Una cosa... Tienen una bolsa que se distribuye entre su consumo y el consumo de su personal. Ya. De manera que ellos administran un tope. ¿Y sabes cuánto es eso o no? Si mal no recuerdo, están alrededor de $250 o $300. ¿Mensuales? Mensuales. Ya. Bueno, y entonces tienen un parlamentario común y corriente, tiene un grupo de asesores, que es pagado por todos los peruanos. Sí. ¿Cuántos asesores son y cuánto gana cada uno de los asesores? Dos asesores, tiene una secretaria y un auxiliar. ¿Cuánto ganan los asesores? El tope creo que son 10.000 soles, el asesor con mayor nivel. También tienen igual 14 sueldos al año. También sus 14 sueldos al año, tienen un seguro médico. La secretaria. También. Pero en algunos casos, de acuerdo a las necesidades del congresista, estos sueldos podrían dividirse por intermedio del Congreso, claro está, para ampliar su número de empleados, ¿no? De repente, en lugar de tener una secretaria, tienen por el mismo precio 2 secretarias, le bajan el sueldo y distribuyen, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, esto suele ser así: un congresista tiene una oficina que le da el Estado, o el Congreso de la República, con este grupo de gente que lo asesora. Si eres presidente de comisión, eso se multiplica. Sí, tienen aparte un staff. ¿Y el staff? De un secretario técnico que es del Congreso. El secretario técnico es el funcionario especialista de la materia de la comisión a la cual pertenece el congresista. Ya. Es un poco el oficial mayor en pequeño. Guarda la memoria institucional de la comisión. Perfecto. Y lo asiste en los temas de carácter técnico. Adicionalmente tiene un asesor ya que lleva el parlamentario sobre la materia en la cual él va a tener que estudiar. Su tema de agricultura, alguien relacionado al tema agrícola. Y aparte una secretaria y un auxiliar también. Que asisten a todos los miembros de la comisión. Así es. ¿Y el congresista que es presidente de comisión tiene otra oficina? ¿Tiene vehículos que lee el Estado? No, ningún parlamentario tiene vehículo del Estado. Ni el presidente. Con excepción del presidente y los miembros de la mesa directiva.
Ajá. Ellos sí tienen un vehículo del Estado. Ya. El resto de parlamentarios no. ¿El parlamentario común y corriente o presidente de una comisión no recibe vales de gasolina, nada de eso? No, nada. La alimentación la paga cada uno con su Cada cuenta. uno pero ahí con su tienen cuenta. en el Congreso, creo que peluquería, no sé si sauna, pero tienen también un buen Sauna comedor. no. El concepto de tener algunos servicios adicionales en el Congreso es casualmente para que permanezcan el mayor tiempo en el Parlamento. Es cierto, hay un lugar donde te cortan el cabello. Ya, está bien. Pues. Tienes un comedor, tienes un servicio médico de emergencias y, si no recuerdo, nada más. No hay sauna y esas cosas. Ya. Ahora, la pregunta entonces que muchos me han hecho a mí y yo también quiero hacértela porque me parece curiosísimo que hayan cerca de 3.000 empleados en el Congreso. Sí, aproximadamente. Porque si yo echo pluma a lo que tú me has dicho, o sea, si tú multiplicas los 130 congresistas por esa cantidad de asesores más toda la historia, no llegas a 3.000 empleados. Es que el servicio parlamentario ha crecido demasiado en estos años. Demasiado significa en exceso. En exceso. Hay oficinas que tienen 50 personas. De ser, yo dejé de ser oficial mayor en el año 2007. Y hay hace 11 años. Ya. ¿Cuántos empleados habían en ese momento? En ese momento el tope era 1.000 y algo, 1.200. 1.200. ¿Y eran la misma cantidad de congresistas? Era la misma cantidad de congresistas. ¿Y por qué han subido 2.000 empleados más? O sea, ¿es tanto mejor ahora el desempeño de un congresista que en esa época? Yo diría que hay un crecimiento vegetativo. ¿Vegetativo? ¿Cómo crece vegetativamente una institución como el Congreso? Hay personas, y eso me lo comentan, y cuando he tenido la oportunidad de ir, hay personas que no necesariamente están haciendo algo. Pero reciben un sueldo. Reciben un sueldo, porque también el Congreso tiene empleados de diversos regímenes laborales. Ojo. Claro. Tiene 728, tiene empleados que están bajo el régimen de retorno, gente que fue destituida en su oportunidad y que por razones judiciales ha regresado. Claro. Tiene empleados de confianza, digamos, que son traídos por los políticos. Y se quedan ahí. Y se quedan por un contrato definido, que termina, me parece, al 26 de julio de este año. Ya, pero si entrarán los del siguiente gobierno. Sí, pero esperemos que esto sea, pues, no en la cantidad. Ya. Porque hoy el Congreso tiene quizás el mismo número, hablando proporcionalmente, de empleados que cuando era bicameral. Claro. Ahora, ¿y cómo gasta 600 millones de soles al año, no? Es impresionante la cantidad de dinero. Es impresionante. Y esto ha ido subiendo en este Congreso. Ha ido subiendo. Creo que comenzó en 320 o 300. Sí, había una evolución. Hasta duplicado. Hasta triplicado si hablamos del año impresionante. 2000, ¿no? Pero del 2000 ¿tan eficientes son los congresistas? Ahora vamos a conversar, amigos, con un congresista que ya está acá para preguntarle cómo es que logran gastar tanto dinero. Es que hay muchos edificios, hay una serie de gastos de inversión que también el Congreso realiza en sus instalaciones. Existe el tema de la planilla, que es bastante onerosa, pero en todo término esto, con una buena reingeniería, creo yo que puede reducirse, ¿no? Bueno, y ahora, ¿por qué es tan importante las 26 comisiones y por qué el Fujimori va a tener 13 de ellas y por qué puede terminar en realidad haciendo más o menos lo que la política de ellos imponga? Porque está el principio de proporcionalidad. Ajá. El reglamento del Congreso establece el número de 24 comisiones ordinarias. Hay 24 comisiones. 24 establecidas en el reglamento. Ya. Pueden crecer o pueden reducirse, eso depende de la voluntad del Congreso. Ya. Y de acuerdo a la proporcionalidad y al porcentaje que tiene el grupo fujimorista, a ellos les corresponde las 13 presidencias de comisión. Ya. ¿Pero cuáles? ¿Las que ellos elijan? Las que ellos elijan. O sea, inteligencia, presupuesto, economía son las más importantes, educación, ¿no es cierto? Sí, y esas van a ser, digamos, tomadas discrecionalmente por ellos. Tienen la primera opción de elegir la presidencia de comisión que ellos quieren, ¿no? Pero Pablo Kuczynski, si tiene 18 congresistas, ni siquiera va a alcanzar a un congresista por comisión. No alcanzaría, van a haber de acuerdo a la 5 comisiones donde el presidente de la República no va a tener ni idea de lo que está pasando. Así es, porque son 13 menos 24, son 11. De esas 11 va a aprobarse el tema, creo que de los grupos parlamentarios de A5, Ajá. que está muy bien. Y en base a eso no le va a tocar, digamos, muchas presidencias de comisión, ¿no? Complicado para Kuczynski. En realidad es complicado. Van a tener que argumentar mucho diálogo, conversaciones, sesiones, en el sentido de ceder espacios y esas cosas para poder llegar a los acuerdos. Y la importancia de la mesa directiva para que la gente entienda por qué es que hay una discusión, por qué es que es tan importante manejar o estar presente ahí en la mesa directiva. ¿Qué significa esto? ¿Qué poder
te da estar en la mesa directiva? Bueno, en la mesa directiva como órgano administrativo es la encargada de aprobar las políticas de administración del Congreso. Y esto pasa a su vez de ser el caso por el Consejo Directivo, donde sí están representados todos los grupos parlamentarios. Entonces la mesa directiva conduce el debate, aprueba las políticas administrativas, ratifica o no a algunos funcionarios. De manera que una cosa es la mesa directiva desde el punto de vista de la administración y otra cosa es la mesa directiva del debate en el Pleno. Política. Que es la que tiene que ver con la decisión de los temas de agenda, de discusión en el Pleno del Congreso. Ya, o sea, el que maneja la mesa directiva pone los temas. Sí, el Consejo Directivo aprueba la agenda. Ajá. Y de acuerdo a como el presidente ve cómo está el hemiciclo en ese momento, de repente el orden es un tema de la Comisión de Economía, pero el presidente de Economía no está en ese instante, de repente en ese instante. Entonces dice, ¿quién está? El presidente de Transportes. ¿Qué tema tenemos de Transportes? Y ponerse al debate. Hay una serie de consideraciones que toma en cuenta para poner al debate los temas, previa coordinación con las bancadas y con sus vicepresidentes. De tu visión del Congreso que termina, donde el fujimorismo ha tenido 34 o 33 congresistas, ¿tu percepción es que ellos se han comportado de una manera, digamos, abusiva, prepotente, dictatorial, o más bien han tenido un comportamiento prudente y democrático? ¿Cuál es tu percepción? Creo que han tenido un comportamiento homogéneo, han actuado como bloque, le han permitido la gobernabilidad del país, eso hay que reconocerlo, han cedido sus votos cuando el Perú no está necesitado para darle estabilidad a los gabinetes, por ejemplo. Y creo Cateriano ha sido votado por ellos. Cateriano ha sido votado por ellos, claro que sí. Y en términos generales creo que es una bancada que se ha comportado con la disciplina que todos quisiéramos que las bancadas se comporten. Creo que ha habido un pensamiento hegemónico allí, digamos, de decisión y de disciplina parlamentaria. ¿Y eso hace pensar que podría proyectarse con 73 o más bien, ya que están ahí, podrían abusar? ¿Cómo ves tú la cosa? Es que el abuso, a ver, un asunto es la voluntad popular que te dijo ten 73 parlamentarios, claro, la voluntad popular. Claro. Y otra cosa es cómo esa voluntad popular, traducida en presencia de congresistas, hace de que no proyecten una imagen de autoritarismo. ¿Y cómo se proyecta una imagen de democracia? Conversando, dialogando, cediendo. Creo que el primer trabajo, no es fácil administrar 73 personas, 73 voluntades. Es muy difícil, ¿no? Es complicado. Entonces, para ello tienen que establecer canales de comunicación permanente y diálogo con las minorías y respetar sobre todo los derechos de las minorías en cuanto al control político, en cuanto a la fiscalización y en cuanto a ceder seguramente a algunos espacios que permitan transmitir cierto equilibrio al interior del Congreso, ¿no? Bueno, pero a ver, si nos está viendo en este momento, Pedro Pablo Kuczynski o Keiko Fujimori, y habría que sugerirles en relación a esto que viene, más que a Keiko, que ya ha manejado su bancada, a Pedro Pablo, que va a estar mirando esto de manera un poco, digamos, inaugural, cuando arranque el día 28 de julio, ¿no es cierto? Le va a decir, bueno, ¿cómo me voy a encontrar? Bueno, ¿qué podríamos sugerirle si tú fueras asesor por unos minutos de Kuczynski y te dice, oye, Pepe, te he escuchado con Bahía hablando ahí, a ver, ¿qué me puedes aconsejar para tratar de manejar el asunto y no naufragar en este mar fujimorista naranja que va a hacer el Congreso el 28 de julio? Primero, que no debilite su bancada. O sea, quiere decir que no te lleves a estos 18 pocos que quieres ser ministros, manténlos ahí. Manténlos ahí. Ya, lo primero. Lo primero. Cada voto cuenta, en realidad. Cada voto cuenta y cada uno es un operador. Porque el Parlamento no solamente es lo que podemos ver en la televisión o es el resultado de una votación. El Parlamento es el diálogo también dentro o fuera de las cámaras que estamos acostumbrados a ver nosotros los televidentes. Hay que conversar, hay que dialogar, encontrar puntos de coincidencia. Las agendas legislativas tienen que coincidir con la agenda de la población, porque a todos nos interesa, por encima del tema de las mayorías parlamentarias y los partidos políticos, lo que nos interesa como ciudadanos es que el Parlamento se legitime, y se legitima como una institución. La opinión pública valora y opina sobre la institución del Congreso como tal, y pone a todos los parlamentarios sin interesar por el momento a qué partido pertenecen, su conducta como parlamentarios o padres de la patria. Entonces ellos tienen que tener un pensamiento común y decir lo siguiente: nosotros proyectamos la imagen del Congreso. Todos. Todos. Cuando el ciudadano evalúa al parlamentario, no dice de tal o cual partido, el principio dice el congresista tal, entonces sin distinguir colores políticos. Entonces lo que hay primero que ver es el manejo institucional del Parlamento, que el Parlamento recupere su legitimidad, que la agenda del trabajo, tanto de la mayoría
como de la bancada del gobierno y las demás bancadas coincidan en una agenda parlamentaria corta, que se puedan aprobar temas de interés para la ciudadanía y que la población sienta que están siendo realmente representados. Muy bien, José, gracias por acompañarnos esta noche por la invitación. En Redes y Poder. Amigos, regresamos después de una pausa a conversar con un congresista que ya está acá, ustedes lo conocen, él es Víctor Andrés García Belaúnde de Vitocho, con quien vamos a conversar de varios temas, ¿no? De repente también de los asesores, de las comisiones, que está justamente en la picota. Regresamos después de una pausa a conversar enseguida con Vitocho. Permiso. Bien amigos, regresamos con Redes y Poder. Ya estamos aquí con nuestro siguiente invitado, que es el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Vitocho, buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias, Alfonso, por la invitación. ¿Cómo está el ánimo en el Congreso? Hoy día han estado debatiendo de que se produjo el reconocimiento del triunfo de Pedro Pablo Kuczynski por Keiko Fujimori. No ha habido ninguna declaración de parte de la candidata o ex candidata presidencial del Fujimorismo, de Fuerza Popular. Ella no ha dicho una palabra más. Están los voceros diciendo una cosa u otra cosa, igual que en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, pero ella no se ha pronunciado al respecto. Y es necesario saber cómo se va a enfrentar esta situación en los próximos días. Claro, nadie está pidiendo que se haga el día de hoy o mañana o pasado, pero sí es bueno tener una idea, porque esta incertidumbre que se va creando tampoco es buena para el país, ¿no es cierto? Me imagino que usted en su casa lo que quiere es que haya, digamos, menos decibeles en el volumen de esa comunicación política y que haya más coordinación, más armonía. Todos los peruanos buscamos que los poderes públicos, entendiendo que siempre hay, digamos, disputas o... Bien amigos, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Redes y Poder. Hoy día, evidentemente, las noticias siguen estando sobre el accionar, la declaración y la manera en que el nuevo gobierno, el gobierno electo, Pedro Pablo Kuczynski y su equipo, vienen ajustando los temas relacionados a lo que va a ser el gabinete de este gobierno que se inaugura el 28 de julio, y por supuesto la expectativa está en los nombres, ¿no es cierto? Hoy estuvo Pedro Pablo Kuczynski reunido justamente con su vicepresidente, Martín Vizcarra, y también con Mercedes Arauz, y con otros miembros de su equipo más cercano. Estuvo en San Isidro durante varias horas definiendo varios temas relacionados a qué es lo que va a pasar en los próximos días y horas. Así que hay un pequeño informe que le tenemos para que usted, digamos, se oriente y tenga una línea de información interesante e importante sobre lo que está pasando en este momento con el próximo gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Adelante, por favor, director. Acudió al Centro Empresarial de San Isidro para reunirse con su equipo técnico que integrará la Comisión de Transición frente al próximo gobierno. Con mi equipo de trabajo sobre programa de gobierno, transición, que va a durar toda la mañana. Y va a estar Meche, va a estar Martín, va a estar Torne, en fin, todos los que ustedes conocen. Confía que se reunirá con la lideresa de Fuerza Popular y con representantes de su entorno después que el Jurado Nacional de Elecciones confirme el resultado de la elección presidencial. El virtual presidente Pedro Pablo Kuczynski señaló estar abierto al diálogo. Por otro lado, expresó su apoyo a los venezolanos que pasan por un mal momento económico. En tanto, Martín Vizcarra, quien fue nombrado jefe del grupo de concertación, señaló que aún no se han definido nombres para el gabinete. No hemos definido nombres, pero sí, Pedro Pablo ha manifestado tener una apertura. Queremos que sea un ministerio amplio donde todas las fuerzas políticas puedan también ser parte. Y aunque hay quienes ya lo han propuesto como el nuevo premier, aún nada está dicho. Bien, como queda claro entonces, Martín Vizcarra es el hombre por el momento. El único confirmado es el señor Alfredo Torne, que va a ser el ministro de Economía. Lo demás no se tiene todavía con claridad. Y lo que ha dicho Martín Vizcarra es que va a trabajar para tener una propuesta de nombres para este primer gabinete hacia fin de este mes. Estamos hoy día, creo que 13 o 14 de junio. 14 de junio, perdón, así que todavía faltan 2 semanas para poder saber quiénes van a ser los integrantes del Poder Ejecutivo nuevo, que va a jurar el 28 de julio de este año.
Pero el diálogo sigue estando presente, ¿no? El diálogo, esta conversación que no termina por cuajarse entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. ¿Y por qué es importante hablar de este tema? Bueno, obviamente, ¿no? Keiko ha tenido en realidad la mitad de los votos y Pedro Pablo la otra mitad de los votos. Entonces, en esta justa electoral tan estrecha, siendo Keiko Fujimori y el fujimorismo los que tienen en sus manos el poder legislativo en términos numéricos y reales, lo que se necesita es coordinar. Lo que se necesita es establecer vínculos y puentes de comunicación que sean reales y que sean fluidos. Eso en la actualidad no está ocurriendo, como ustedes saben perfectamente desde